el turno de Daniel Marín, que nos va a hablar de un zoo en órbita. Bueno, buenos días. La charla mía pretende ser un homenaje al resto de laicas. Nosotros tenemos aquí en esta imagen la perra laica, que todos sabemos que fue el primer animal en órbita, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, hubo muchos otros animales antes que Laika y después de Laika que abrieron el camino de la frontera del espacio. Entonces, el objetivo de la charla es un poquito intentar recordar esos animales que la mayor parte de la gente no conoce o se han olvidado. Y es que Laika fue el primer animal en órbita, pero no fue el primer animal en el espacio. Mucha gente piensa, bueno, ¿esto cómo es posible? No tiene mucho sentido. ¿Cómo es posible que fuese el primer animal en órbita y no el primero en el espacio? Y es que la frontera del espacio no es una frontera objetiva, sino es una frontera subjetiva. Entonces, aunque esto pueda parecer extraño, nadie sabe exactamente dónde empieza el espacio, ¿de acuerdo? Hay muchas definiciones, algunas más lógicas que otras, pero no hay ninguna objetiva. Entonces, normalmente se pone por convenio una frontera que son los 100 kilómetros de altura. Se dice que a partir de 100 kilómetros de altura ya estamos en el espacio. No estamos en órbita necesariamente, pero estamos en el espacio. Eso no siempre ha sido así, más que nada porque no siempre se ha usado el sistema métrico y, de hecho, los norteamericanos durante muchos años consideraban que el espacio empezaba a partir de las 50 millas. Eso explica que hay astronautas que no hayan estado en órbita, aunque pueda parecer una contradicción. Ahí tenemos a este señor, Joseph Walker, que estuvo en el espacio y no solo superó las 50 millas, sino también superó los 100 kilómetros. Entonces, hoy en día se considera que estuvo en el espacio porque hizo vuelos con ese avión, ¿no? El X-15, el que está detrás de él, vuelos suborbitales. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros animales en el espacio? No fue Laika. Los primeros animales en el espacio partieron en 1947, ¿vale? 10 años antes que Laika. Partieron en ese cohete que tenemos ahí, que es un misil V2 alemán modificado, desde White Sands, en Estados Unidos. ¿Y qué eran? ¿Eran monos? ¿Eran ratas? Pues no, eran moscas de la fruta. Esos son los primeros animales que la humanidad mandó al espacio, por encima de los 100 kilómetros. Y bueno, no son recordados porque evidentemente poner una foto de moscas de la fruta en los libros pues como que no queda muy espectacular. Entonces, se suele hablar del primer mamífero, el primer animal, digamos, de categoría en el espacio. ¿Y quién fue? Pues fue este monito que se llamaba Albert II, que en 1949 también superó la barrera de los 100 kilómetros. No se puso en órbita, pero estuvo en el espacio. El problema es que Albert no regresó con vida, y si alguien se pregunta por qué se le llamó Albert II, es porque había un Albert I. Y no solo eso, había un Albert III, un Albert IV, un Albert V y un Albert VI, que no lograron regresar, ¿no? Bueno, Peláez me dijo que no hablase de animales muertos en la charla, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Una cosa ya más positiva es esto, ¿no? Los primeros animales, los primeros mamíferos, los primeros animales que llegaron al espacio, 100 kilómetros de altura y volvieron vivos. Son estos dos perritos soviéticos, Tsigan y Diesic, que hoy en día casi nadie se acuerda de ellos, pero fueron los primeros animales que superaron esa frontera del espacio en 1951. Lo hicieron también en un cohete V2 modificado, un cohete cogido, capturado a los nazis, y bueno, eran los tiempos que comenzaba la cohetería y se pasaban en la V2, ¿no? En una nota más positiva también, cuáles fueron los primeros animales que regresaron vivos de la órbita, porque Laika también sabemos que no lo consiguió. Los primeros animales que lo lograron fueron estas dos perritas, Strielka y Bielka, las dos perritas soviéticas, que en 1960 regresaron vivas de la órbita. Hoy en día, cualquiera que vaya a Moscú al Museo de la Cosmonáutica las puede ver, y esto no son muñecos, sino que son las dos perritas que están disecadas y se puede ver allí. Por suerte no han hecho lo mismo con los cosmonautas, pero con las perritas las podemos ver, ¿no? ¿Qué otros animales olvidados en la conquista del espacio? Pues los chinos también lanzaron perros. No en órbita, pero sí al espacio, y son quizás todavía menos conocidos que los otros que hemos visto, ¿no? Estos dos perritos, que no son muy bonitos, a no ser que les guste la raza esta, pues bueno, también fueron lanzados, y es un programa bastante olvidado, el programa de perros chinos. Curiosamente, también se han lanzado gatos al espacio. De hecho, solo un gato, una gata, que fue esta gata, Felicette, que fue el primer animal francés
en el espacio y debía haber sido un gato, el gato Félix, lo llamaron así, pero el día antes del lanzamiento, un par de días antes del lanzamiento, huyó. Nadie sabe dónde está y se fue. El bicho se olía algo, entonces se fue. Y mandaron a la suplente, que la gatita volvió viva y volvió bien, o sea que, bueno. Y ahora les voy a contar para lo que para mí son los animales más injustamente tratados por la historia de la exploración del espacio. Y es que cuando hablamos de los seres vivos que han ido a la Luna, aquí en esta charla no estoy hablando de microorganismos, claro, porque si no, bacterias han ido al espacio, han estado en la Luna, han estado en otros planetas, estamos hablando de animales, ¿no? Entonces, cuando uno piensa cuáles fueron los primeros animales que viajaron a la Luna, pues son estos tres de aquí. Son animales, ¿no? Mamíferos, que es la tripulación del Apolo 8. Fueron los primeros seres humanos que abandonaron la gravedad de la Tierra y viajaron a la Luna. Sin embargo, no fue así, no fueron los primeros animales que viajaron a la Luna, fueron los primeros seres humanos, eso sí. Los primeros animales que viajaron a la Luna no fue un cosmonauta soviético secreto ni nada de eso, sino fueron estos, dos tortugas normalitas, que viajaron unos meses antes que la tripulación del Apolo 8 alrededor de la Luna y volvieron. Uno puede pensar, ¿por qué cogieron tortugas? ¿Por qué no cogieron monos, ratas, que es lo que se suele, perros, ¿no? Que es lo que hemos visto hasta ahora? Pues porque las tortugas, por lo visto, no necesitan mucho alimento y de hecho se les introdujo en la nave. Esta era la nave, una nave Soyuz modificada para vuelos tripulados, por eso se mandaban tortugas, para ver las condiciones alrededor de la Luna, si eran adecuadas para los vuelos tripulados. Y las tortugas consumen poco alimento, entonces podían estar ahí sin necesidad de alimentarse. Esto es lo que hubiesen visto las tortugas, estaban en un contenedor, pero por la ventana podrían haber visto esto. Esto es una foto tomada por una nave sonda posterior. Y luego aterrizaron en el Índico las tortugas, que por cierto la tripulación del barco que recogió la cápsula no sabía que había tortugas dentro, era un secreto, y oían ruidos extraños dentro de la cápsula y estaban así como, ¿esto qué es? Ahí hay alienígenas o algo, ¿no? Mosqueado. También ha habido otros animales en la Luna, además de seres humanos, lógicamente, que son estos 5 ratones. Técnicamente no son ratones, pero bueno, los biólogos me van a perdonar. Se les considera, pues, además de humanos y además de tortugas, son los otros animales que han estado, estos 5 ratones que estaban en el Apolo 17. Bueno, y en definitiva, pues, en estos años de conquista espacial ha ido todo tipo de animales al espacio, ¿no? Tenemos ratas, monos, reptiles, mariposas, arañas, de todo. Nos han permitido investigar determinadas condiciones que no se pueden hacer con seres humanos, dosis de radiación, etcétera, y hemos tenido pues, todo un zoológico en órbita y que se sigue mandando. Por supuesto, cualquier charla del espacio y de animales en el espacio no podría estar completa si no hablásemos de estos bichitos, ¿no? Que son los tardígrados, los ositos de agua, que son animales y que aguantan una enorme cantidad de radiación, que pueden estar en el vacío del espacio. Bueno, y eso cualquiera que sepa un poquito de estos animales sabe que son muy duros y que pueden aguantar las condiciones del espacio. Lo interesante es que hace unos años estuvieron a punto de ser los primeros animales que viajaban a otro planeta. Y es que en la misión Phobos-Grunt rusa iban una muestra de estos bichitos. Y se hubiesen convertido en los primeros animales en viajar a Marte y con suerte en volver, porque esa sonda debía traer muestras de Phobos, ¿no? De una de las lunas de Marte. Desgraciadamente la sonda no abandonó la órbita terrestre y al final ni llegó a Marte ni llegó a ningún lado. Pero bueno, estuvieron a punto de ser los primeros astronautas en otro planeta. Quizás dentro de unos años, cuando se vuelvan a lanzar, pues una Phobos-Grunt 2 se vuelvan a convertir otra vez y puedan lograrlo, ser los primeros animales en otro planeta. Bueno, esto es simplemente para ver que la humanidad, si ha logrado llegar donde está en el espacio, ha sido, que hasta ahora solo hemos llegado hasta la órbita de la Luna, ha sido gracias a los animales. Gracias a ellos hemos llegado donde estamos y, por lo tanto, les tenemos que decir gracias. Nada más.